Bueno, continuando con el curso de formación de lactancia materna, vamos a dar paso al módulo 3. En este módulo vamos a abordar temas como los problemas en la lactancia y los vamos a dividir entre origen materno y origen del lactante. Vamos a hablar también del proceso de relactación, ¿ya? Vamos a hablar de la relación, el impacto que tiene el parto en la lactancia y las recomendaciones que les voy a dejar al final del módulo, ¿ya? Vamos a partir con los problemas en la lactancia de origen materno. Estos problemas pueden ser tan simples como desde el dolor al amamantar. Recordemos que este proceso no debe doler y el dolor al amamantar es un signo, es un síntoma, ¿ya? Y puede tener una etiología muy variada. La más común es la incorrecta posición del niño, del lactante, al amamantar. Y esta es la causa más frecuente de dolor durante amamantamiento y también una de las causas por las cuales las mujeres, las madres, no quieren amamantar. ¿Ya? Hay que hacer hincapié acá en que la idea es corregir el acople y que con un acople correcto no hay dolor al amamantar. Frente a esta situación, ¿cierto? Se genera un círculo vicioso que lleva al fracaso de la lactancia materna, puesto que el dolor interfiere con el mecanismo de la eyección de la leche. Y esta también es una razón por la cual el niño no va a recibir suficiente leche al mamar, al succionar, y esto va a generar angustia en la madre. Y esta angustia, este estrés que se está generando, va a aumentar la inhibición de la eyección láctea y así se va, en ese sentido, a cortar, entre comillas, la leche y interfiere en este proceso fisiológico de lactogénesis. Por lo tanto, es un círculo vicioso que nos dificulta el hecho de amamantar. ¿Ya? De hecho, acá en esta imagen podemos ver cómo se observa un mal acople, ya que el niño, el lactante en este caso, niño o niña, en este caso, solo tiene dentro de su boca el pezón, ¿ya? Y esto obviamente es un mal acople y vamos a ver pezones agrietados y esta succión es dolorosa, ¿ya? Eh, Ahora, abordando el tema del dolor, podemos tener, como les había mencionado, distintas causas. Podrían ser causas traumáticas, como por ejemplo el mal acople, que exista una succión disfuncional por parte del bebé, que exista alguna malformación orofacial del niño o de la niña, que exista una anquiloglosia, es decir, que la lengua del bebé sea más grande de lo normal y esto provoca también que no ocurra un buen acople. Pueden ser problemas mandibulares o puede ser mala técnica de extracción inadecuada de la leche. ¿Ya? Otra causa que puede provocar dolor es la mastitis, ya que en este caso son inflamatorias, pueden ser por infecciones que sean dentro de los ductos mamarios, pueden ser infecciones bacterianas o incluso micóticas, ¿ya? Y aquí en este punto es súper importante, como les había mencionado en uno de los primeros módulos, que las madres no se laven el pecho antes de amamantar, pero sí ocupan recolectores de leche, ocupan pezoneras, ocupan absorbentes de leche que los estén cambiando constantemente, ¿ya? No es normal que los pezones piquen, ¿ya? Así que ahí también tenemos que empezar a poner ojo en los absorbentes que se están ocupando. Hoy en día en el mercado existen bastantes y unos de los recomendables son los que son hechos a base 100% de algodón, ¿ya? Tenemos también alteraciones cutáneas en el pezón que podrían provocar dolor, por ejemplo, las grietas, que exista un eczema, que exista psoriasis o que existan infecciones, como ya les mencioné anteriormente, bacterianas, micóticas o virales en el pezón y esto obviamente va a provocar un dolor crónico. Ya podríamos tener alteraciones vasculares, vasoespasmos, podríamos tener alteraciones funcionales, obstrucción de los conductos mamarios, que se las voy a mostrar en una imagen más adelante, y también la sobreproducción o la congestión mamaria, el paso previo a la mastitis también produce mucho dolor, ¿ya? Por lo tanto, es importante tratar la mayoría de estas causas para evitar el dolor, evitar este círculo vicioso y que la lactancia sea algo que disfrute tanto el bebé como la madre, ¿ya? La mayoría de estos problemas y de estas
complicaciones que se podrían dar y que son causas de dolor crónico se pueden corregir con una buena técnica de lactancia, ¿ya? Tenemos las grietas. Las grietas en el pezón, ¿cierto? Corresponden a una pérdida de continuidad de la piel, ¿cierto? Y se puede producir por presión o por tracción exagerada del pezón, que es lo que sucede cuando hay un mal acople, o también por roce de la lengua en la punta. Ya recordemos que la lengua de los bebés tiene enzimas y esto ayuda a debilitar la piel del pezón. El incorrecto acople, ¿cierto?, entre la boca del lactante, ¿cierto? Con el complejo areola-pezón, la presencia de una succión disfuncional, las infecciones de origen bacteriana y de origen también micótico, ¿cierto? Son la causa más frecuente de que las grietas se mantengan en el tiempo, ¿ya? Según la magnitud del tejido que esté comprometido en estas grietas de pezón, podemos clasificarlas en superficiales o profundas. Las superficiales son las que una vez se corrige la técnica de acoplamiento deja de doler y cicatriza rápidamente. En cambio, ya la grieta profunda es la que incluso ya corregida la técnica de amamantamiento se continúa produciendo este dolor, incluso llega a sangrar. Siempre que hay sangre, estamos hablando de una grieta profunda y estas grietas también aumentan la probabilidad del ingreso de bacterias al interior de la mama, sin mencionar que la mama tenga una grieta en el pezón y que esta grieta esté sangrando, también le provoca miedo de amamantar porque el bebé regurgita la sangre, porque el cuerpo humano no está preparado, no tenemos enzimas para procesar el digerir sangre. Ya menos sangre de otra persona. Entonces, lo que va a ocurrir es que el bebé va a vomitar esa leche, la va a eyectar, ¿cierto? La va a devolver, la va a regurgitar junto con la sangre y esto podría asustar a la madre, ¿ya? No es que el bebé esté botando su sangre, sino que está botando la sangre que salió junto con la leche, ¿ya? Así que es importante también en esto, una de las mejores recomendaciones para las grietas en el pezón es dejarse y ponerse su propia leche materna y que ésta se absorba por el pezón y secar al aire libre. Ya es una de las mejores alternativas. Otras de las cremas también más recomendadas es la lanolina. Esta crema de lanolina tiene muchos beneficios, entre ellos que aporta una capa protectora para el pezón, ayuda a la cicatrización y no tiene sabor, no tiene ningún componente químico que pudiese alterar el amamantar en sí. Y otra de las cremas también muy recomendadas es la crema de Matico. El problema con la crema de Matico es que exige que cada vez que vayas a amamantar tengas que lavar el pezón porque el matico tiene un sabor muy amargo y podríamos provocar el rechazo del bebé a amamantar. Ya, pero siempre se tratan con estas cosas y la verdad es que la lanolina, el matico e incluso la leche materna responden bastante bien para las grietas en el pezón. Tenemos también la micosis del pezón. Actualmente existe mucha evidencia que es igual es como controversial respecto a la prevalencia de hongos, ¿cierto? Como agente etiológico de infección en los pezones. Esto no ocurre muy seguido, pero puede ocurrir candidiasis de pezón, en donde el agente común, ¿cierto? El etiológico más frecuente es la conocida Candida albicans, y esta produce mucho dolor e incomodidad a la madre y puede obviamente también afectar al niño en el sistema inmune, afectar a este lactante. Los signos y síntomas de las infecciones por hongos son el color rosáceo, rosado del pezón y de la areola, en contraste con el color cafezoso normal. Recordemos que también por estos cambios hormonales postparto es normal que el pezón se oscurezca y esto también responde a que los bebés prácticamente no distinguen muchos colores, pero sí logran ver las cosas oscuras. Por lo tanto, dentro de las cosas que pueden ver, visualizan el pezón porque está de un color oscuro. ¿Ya? Entonces, esta pigmentación oscura normal, ¿cierto? Se ve rosada por este hongo, ¿cierto? Por esta Candida albicans, y esto provoca un dolor intenso, un dolor que se describe como un dolor que quema, que es punzante y que persiste en la zona afectada, y también podemos encontrar en este lactante, podemos encontrar algorra.
¿ya? Es decir, podemos encontrar este hongo presente en la lengua del bebé. Ya acá en la imagen, por ejemplo, se logra apreciar el color más cafezoso, ¿cierto? Alrededor de esta parte de la areola, pero aquí cerca del pezón se ve rosado. Esto significa que es una micosis, ¿ya? Generalmente el tratamiento que se tiende a dar es la conocida nistatina, 10 a 14 días o fluconazol, ¿cierto? Esto obviamente según la indicación médica, ya y dependiendo de los antecedentes que tengamos también de esta madre. Y por esto también se recomienda siempre cambiar los absorbentes de leche. Tenemos también las infecciones bacterianas. En general, la infección bacteriana tiene síntomas muy similares a lo que es la micosis de pezón. Tenemos dolor punzante, un peso desde que va desde el pezón hacia la mama, ¿cierto? Se irradia hacia la espalda, incluso detallan algunas personas, y este dolor aumenta durante o entre las mamadas que da el lactante. Habitualmente el origen de las infecciones bacterianas, la gran mayoría, es por Staphylococcus aureus. eh, y el tratamiento es terapia antibiótica, ¿cierto? De 4 a 6 semanas, según la indicación médica, ¿cierto? Siendo las más eficientes el tratamiento tópico con ungüento antibiótico, ¿ya? Y cabe destacar que el tratamiento antibiótico prolongado también es un factor de riesgo para que exista una sobreinfección micótica, así que lo importante es no llegar a esto. Acá en la imagen, por ejemplo, logramos ver una sobreinfección bacteriana. Tenemos también la congestión mamaria. Cuando hablamos de congestión mamaria no es lo mismo que mastitis. Hablamos de congestión mamaria que es el aumento de producción de la leche en la mama. Esto puede ocurrir entre 24 y 48 horas posparto porque existe un aumento de la vascularización y de la producción de la leche y también hay un mayor acúmulo de leche en la glándula mamaria. ¿Ya? Esto también se asocia con el vaciamiento poco frecuente o inadecuado de la mama cuando los bebés se quedan dormidos, por ejemplo, al amamantar, o también a un reflejo de eyección que pudiese estar inhibido por el dolor o el estrés materno, que como hablamos, la oxitocina es la que nos ayuda a eyectar la leche. Si estamos estresadas, la oxitocina no va a funcionar, por lo tanto la mama se va a congestionar por esta leche que no puede eyectar. Esta congestión mamaria es un problema que genera mucha molestia y también dolor en la madre y obviamente genera dificultad para amamantar por, porque como la mama está congestionada, está aumentada de peso, están así como en esta imagen, las venas desmarcadas, esta piel está turgente, tirante y un poco caliente, esto genera dolor al más mínimo tacto. Por lo tanto, que el bebé se ponga a succionar esto es signo de dolor. El punto es que la congestión mamaria disminuye con la succión. Entonces, al principio el acople me va a costar, me va a doler, pero después de un tiempo que el bebé siga succionando va a generar el alivio porque se va a descongestionar la mama, ¿ya? Puede pasar que en presencia de congestión mamaria podemos encontrar un falso pezón plano. ¿Por qué? Porque se ocurre una distensión de la areola y del pezón, entonces pareciera que se aplanara. Esto también ayuda, ayuda entre comillas, a que ocurra más dolor al momento de amamantar. ¿Ya? Este es el paso previo a la mastitis. ¿Y qué es lo que recomendamos? Recomendamos la extracción manual de la leche materna en el caso de que el bebé esté durmiendo, por ejemplo. Esto también ocurre mucho hasta antes de los 3 meses. Cerca de los 3 meses ya se establece la lactancia con los horarios y se va determinando como el horario propio del niño, de la diada en general. Pero hasta antes de eso como que puede ocurrir mucha congestión mamaria y para esto siempre es recomendable extraerse la leche. Podemos extraerla y guardarla en el congelador como los mecanismos de extracción y conservación que vimos anteriormente. Eh, Se puede extraer y botar en el peor de los casos, pero la idea es que la congestión mamaria se alivia descomprimiendo la mama. Tenemos ya lo que es la mastitis.
¿Qué es la mastitis? La mastitis es lo que viene después de la congestión mamaria, ya es una infección bacteriana que compromete todo el tejido intersticial que rodea el lóbulo mamario, y esto es producido por factores que favorecen la entrada o proliferación de bacterias en el tejido de la mama. Generalmente se da una mastitis acompañada de grietas en el pezón, y por las grietas entró este agente bacteriano, ¿ya? El estrés y la fatiga materna también se han asociado con factores que contribuyen para que se pueda presentar mastitis. Eh, por ejemplo, en madres que amamantan gemelos o en aquellas que retomaron las actividades laborales. Este estrés ayuda, es cierto, a generar mastitis. ¿Y cuál es la diferencia también? Es que tenemos un cuadro clínico que se caracteriza por un malestar general, con dolor en la mama, obviamente, y fiebre alta. Podemos encontrar fiebre mayor a 38,5 grados axilar, sienten calofríos, entonces piensan que están resfriadas, son síntomas como de gripe. Y en una madre, siempre que llegue con fiebre y con malestar, siempre hay que sospechar que es mastitis hasta que se demuestre lo contrario. Y también por síntomas locales como obviamente el dolor, la congestión, el eritema localizado, que es característico de la mastitis, y generalmente se da en la mama que está con mastitis. Acá en la imagen no sé si logran apreciar bien, pero esta mama se ve que está congestionada, el pezón se ve un poco aplanado y se ve un eritema en esta zona, ¿ya? Esto es una mastitis. ¿Ya? La mastitis, como se creía anteriormente, no constituye una causa de destete o suspensión de la lactancia. La madre que está en tratamiento con mastitis recibe terapias antibióticas según indicación médica, y una de las cosas que se hace es que se extraiga leche y también que dé de amamantar a su bebé. No es síntoma de, o no es causa para no amamantar al niño, al lactante, ¿ya? El tratamiento, cierto, es indicar una posición para amamantar que evite la compresión de la zona afectada, y aquí es donde volvemos a la posición de canasto, la posición de pelota vista anteriormente, descongestionar lo que es la areola, extrayendo un poco de leche antes de amamantar para favorecer el correcto acople en general. Optimizar, ¿cierto?, el acople profundo de la mama, aumentar las frecuencias de amamantamiento cada 2 horas, sobre todo en los primeros meses de vida, partiendo por el lado comprometido, ya que la succión inicial es más eficiente para el vaciamiento. Esto es importante tenerlo en cuenta. Si el niño está despierto y yo necesito darle de una de mis mamas, voy a darle de la que esté más congestionada, porque la succión, las primeras succiones siempre son mucho más efectivas que las que vienen después, ¿ya? Favorecer el vaciamiento completo de las mamas, idealmente a través de la succión del bebé o con extracción de leche, que es también lo que les comentaba por el FIL, ¿cierto? Este factor inhibidor de la lactancia, no nos olvidemos de él, es importante para este momento. Si la mastitis se acompaña de grietas en el pezón, hay que suspender el pecho directo y extraer la leche para administrársela al niño, porque no es la idea que sigamos eternamente con la grieta. Ya tenemos que solucionar la grieta para aliviar la mastitis, pero esto no significa que voy a dejar de darle pecho, sino que se recomienda, ¿cierto?, tratar la grieta. Ojalá no estén las dos mamas agrietadas, ¿ya? Pero en el caso de que llegase a ocurrir que se extraiga un poco de leche, por ejemplo, si le está dando, lo está amamantando 8 veces en el día, que 4 de esas 8 veces sean a través de alguna mamadera o de cucharita, de vasito, ¿cierto? Para que el bebé logre amamantarse, ¿cierto? No pierda el reflejo de succión, y para que la madre tenga el momento de descansar el pezón para que pueda cicatrizar. ¿Ya? También si se recomienda reposo en cama, dependiendo de todo esto de la mastitis. Como les dije, los síntomas pueden ser como de gripe, una sensación como de fatiga general, entonces lo importante también es el reposo. Y el médico obviamente va a indicar antibióticos orales en caso de alergias, ya esto es lo que maneja el médico. Em, Siempre se trata con antibióticos, siempre que hay mastitis se da terapia antibiótica, ¿ya? ¿Qué es lo que podríamos ver también? Una complicación muy dolorosa es el absceso mamario, ya que es la principal complicación de una mastitis que es tratada tardíamente. Y
este absceso mamario, vemos que la mama presenta una zona que está endurecida, ¿cierto? Una zona localizada que está endurecida, está enrojecida, con aumento de temperatura y al tacto, ¿cierto? Puede acompañarse también de una zona que esté fluctuante y en este caso se requiere derivación a servicio de urgencias, ¿ya? Porque los abscesos hay que drenarlos. ¿Qué más podemos encontrar que produzca dolor? Podemos encontrar la obstrucción de los conductos, también llamados o conocidos ahora como perlas de leche, ¿ya? Consiste en una estrechez de algún conducto mamario, esto puede ser de origen interno o de origen externo, y esta obstrucción de este conducto, la disminución de este lumen, se traduce en que está reteniendo leche de un área determinada de la mama. Puede confundirse con mastitis, pero sin embargo, esta obstrucción de los conductos se acompaña de dolor local. O sea, la mastitis tiene dolor local, fiebre y malestar general. En cambio, la obstrucción de los conductos tiene más que nada dolor local sin llegar a la fiebre, ¿ya? En el caso de la obstrucción de estos conductos, la mama se encuentra endurecida en un área determinada con dolor, pero no hay compromiso del estado general. Se puede presentar una obstrucción a nivel del pezón, la cual se evidencia a través de la presencia de un punto blanco en el pezón, como se observa acá en esta imagen. Ese punto blanco que está ahí es una llamada perla de leche. Ya en esta imagen se nota mucho más clara, pero a veces son minúsculos como acá, y esto genera una sensación de dolor y de ardor desde el pezón hacia la mama, ¿ya? Esto es una perla de leche. ¿Qué son las perlas de leche? Son esas pelotitas que a simple vista se aprecia un punto blanco, pequeño, brillante, como nacarado, y este se infla cuando mama el bebé y se desinfla después de la succión y se acaba convirtiendo también como en una suerte de pellejo blanquecino, luego se convierte en una costra y luego se desprende. Todo este proceso dura aproximadamente de 5 a 7 días. Duele mucho, es como un escozor o quemazón agudo y penetrante. Muchas personas que han padecido estas perlas de leche refieren que es un ardor que llega como hasta la espalda. La gran mayoría de las ocasiones las perlas son causadas por una alteración microbiana de la mama o por una mastitis subaguda. También recordemos que las bacterias tienen la capacidad de formar estas biofilms, estas como capas, se adhieren a la luz, al lumen de los conductos y juntan los restos de calcio y así los van taponeando, ¿ya? Así que este tipo de puntos blancos son en definitiva matrices de calcio que están recubiertas de bacterias, ¿ya? Las perlas de leche de origen bacteriano suelen ser profundas y afectar todo el conducto, de modo que lo que se asoma es como lo que podríamos decir que es la punta del iceberg, y en estos casos que las mamás lo que comúnmente hacen es pincharlas para drenarlas. Al hacer esto suele causar mucho más dolor, inflamación e incluso eh, una infección mucho más grande que la inicial, ¿ya? ¿Qué se recomienda para las perlas de leche? Seguir amamantando y cambiar de posición al estar amamantando en esa mama para poder descomprimir todos los lobulillos mamarios, ¿ya? Esa es la idea. ¿Cómo vemos el punto de discapacidad y lactancia? Es importante dar confianza a las madres que tienen alguna discapacidad que desea amamantar y ayudarlas a buscar soluciones y aprovechando todas las habilidades que pueden tener. eh, las mujeres que han tenido discapacidades físicas, ¿cierto? Suelen verse discriminadas por sus limitantes, ¿cierto? Y es importante siempre que como equipo de salud consideremos la realidad individual, las opiniones y las creencias de estas personas. En términos generales, ¿qué es lo que nosotros vamos a recomendar? Buscar posiciones confortables y seguras para amamantar, usar los cojines, las almohadas, cualquier otro elemento de soporte si es necesario, buscar redes de apoyo que estén disponibles, el soporte en la pareja, la familia u otras personas que sean significativas para esta persona, siempre es fundamental. Lo importante es el apoyo, ¿ya? Em,
Todos debemos tener la convicción de que la lactancia materna es lo mejor para el lactante, lo mejor para la niña o para el niño es la lactancia materna y reforzar que lo más importante es que la madre y el bebé se sientan cómodos y tranquilos con la solución que mejor se acomoda a su realidad. Si no puede amamantar por A, B o C motivo, vamos a recomendar que se extraiga la leche, ¿cierto? Y que le pueda dar de eso. Si no se puede hacer eso, vamos a decirle que no se preocupe, que no por no amamantar va a ser una mala madre, que hay otras formas de hacer apego. Ya que de repente como profesionales de salud nos extrapolamos mucho, nos ponemos muy pro lactancia materna y anti lactancia artificial, pero de repente nos olvidamos que existen circunstancias en donde no se puede amamantar y es importante también apoyarlos en eso con conocimiento, con eh, información adecuada, con contención emocional, que es lo que tenemos que hacer también, ¿ya? También vamos a hablar de los problemas en la lactancia, pero de origen del lactante. Aquí podemos encontrarlos con los niños prematuros, recién nacidos con malformaciones congénitas, nos podemos encontrar con recién nacidos con situaciones genéticas que sean distintas, ¿cierto? En los niños prematuros generalmente se ve como interrumpida la lactancia por el tema de que necesitan cuidados especiales. Hay muchos niños prematuros que necesitan estar en UCI. Esto significa un retraso en la alimentación, en la lactancia materna como tal. Entonces se recomienda empezar a extraer leche. Acá es importantísimo recordarle a la mamá que aunque se extraiga 10 cc, esos 10 cc son maravillosos para ese bebé, ¿ya? Es lo que ese bebé necesita, esos 10 cc valen oro, ya no, y si se extrae menos, no importa, se va juntando y porque es normal, las primeras veces que se extraiga va a salir muy poco, porque el estímulo para que se produzca más leche es la succión, que no se está teniendo en este caso. Entonces es importante comentar eso, decirles que no se desanimen. Una técnica, entre paréntesis, una técnica que le pueden recomendar a ustedes a las mamás que conozcan en sus talleres. eh, es la técnica del calcetín. Consiste en que yo, por ejemplo, me voy a extraer leche y la voy a recolectar en un vaso, por ejemplo. Lo que voy a hacer es tapar ese vaso con el calcetín y voy a extraerme leche sin mirar cuánta leche me he extraído. ¿Por qué esta técnica funciona? Porque al no ver cuánta me he estado sacando, no tengo noción de si es poca o es mucha. Entonces no me estreso pensando que no he sacado nada. Si no me estreso, la oxitocina sigue funcionando y sigue el reflejo eyecto lácteo. ¿Ya? Si me estreso, se estanca. Esa básicamente es la lógica del calcetín, que es una técnica que les recomiendo que recomienden. Funciona. La verdad yo no pensé que fuera tanto, pero nuestra mente es más poderosa de lo que imaginamos, así que sí funciona esa técnica. Volviendo a esto, los niños prematuros, como les dije, es importante recomendar que se extraigan la leche y que se pueda en el fondo dar, fomentarle a esas madres que aunque se saquen 5, 10, 20 cc, no importa porque va a ir aumentando mientras más constante lo haga, que no se rinda, que ella puede, porque su cuerpo está diseñado para los requerimientos nutricionales de ese bebé. Ese bebé, esa madre está hecha para ese bebé y ese bebé para esa madre. Así es como funciona la naturaleza, ¿ya? Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo? También otra cosa que es importante en este momento, si el niño es prematuro, fomentar el contacto piel a piel y también el método canguro. Esto más adelante se los voy a comentar, también es uno de los estudios que hizo Niels Bergman, ya que los invito a que lo busquen, a que investiguen acerca de sus estudios, son bastante interesantes y sobre todo en el ámbito de niños prematuros. Este contacto piel a piel también favorece la succión porque reconoce el olor de mamá, reconoce el olor de la leche materna, ese sentido del olfato se madura más rápidamente y logramos establecer una lactancia posteriormente. También si tiene el reflejo de deglución, pero no se puede acoplar al pecho, se recomienda alimentar a través de vasito o sonda al dedo, que les voy a dejar un video más adelante para que lo vean. También
se recomienda, ¿cierto?, que si el niño tiene el reflejo de deglución y puede acoplarse al pecho, pero el incremento de peso es insuficiente, alimentar a través de sonda al pecho y hacer seguimientos y controles más frecuentes, que es lo que siempre se hace, por ejemplo, en clínicas de lactancia cuando el niño no está subiendo adecuadamente de peso. Eh, Esto también puede pasar porque no se está dando en los horarios, o sea, no en los horarios, sino que no se está dando la continuidad adecuada. Idealmente, en los recién nacidos debiesen tomar pecho cada 2 horas. Es agotador, ¿ya? Y antes de recomendar, por favor, lactancia artificial, recordemos, leche materna directa, si no es directa, es extraída. Por lo tanto, si esa mamá nos puede amamantar, que se extraiga un poquito lo que pueda y ese poquito se lo empiece a dar al bebé, ya relleno en el fondo, pero de su propia leche materna. Cuando tenemos recién nacidos con malformaciones congénitas, se recomienda controlar en forma frecuente, obviamente, e ir evaluando el incremento de peso del niño. Y dentro de las patologías más frecuentes podríamos encontrar cardiopatías congénitas, las fisuras labiopalatinas, y en general no hay una contraindicación de esto en fisura labiopalatina. Se puede amamantar, existe una suerte de paladar removible, una prótesis que ayuda a los bebés para poder amamantar. Existe también la sonda al dedo y muchas técnicas que les puse en un video más adelante. Así que no es tampoco un impedimento para que se produzca la lactancia, ¿ya? Cuando tenemos recién nacidos con situaciones genéticas, por ejemplo, el caso de los niños con síndrome de Down, nos podemos encontrar con problemas per se, ¿cierto? Por esto, que nos encontramos con hipotonía y con macroglosia. Ya la microtonía es perdón, la hipotonía es la tendencia a quedarse dormidos en el pecho y esto obviamente hace que no lleguen a la parte final de la mamada, que es la parte en donde absorben todo este aporte calórico y es lo que los ayuda a subir de peso. Y la macroglosia, que como esta lengua es más grande, empujan hacia afuera el pezón sin querer y esto ayuda a que el acople no sea adecuado y que la succión no sea constante. ¿Ya? Algunas estrategias que ayudan a mejorar esto es la técnica de lactancia y de extracción efectiva, optimizar el acople, dar leche extraída, asegurarse en las primeras semanas que las tomas sean entre 8 y 12 en 24 horas, buscar posiciones donde no se atore, es fundamental y aquí también se recomienda mucho la posición a caballito. Enseñar también y ayudar a sostener el cuerpo con cojines o con brazos. Por ejemplo, los cojines de lactancia aquí de verdad son maravillosos frente a estos problemas y enseñarle a las madres las señales de que el niño está recibiendo la leche suficiente, que ya se las comenté anteriormente, y siempre control frecuente de peso. ¿Se puede alimentar a un bebé con labio leporino? Esta es una pregunta que siempre se hace. Los bebés con labio leporino habitualmente sí pueden ser amamantados. Puede que las madres necesiten durante los primeros días ayuda de asesoras de lactancia, ¿cierto? De enfermeras, de matronas, especialistas, ¿cierto? En alimentación infantil, para asegurar que el niño pueda obtener un sello hermético alrededor del pezón y para reforzar la confianza en la capacidad para conseguirlo. Aquí la confianza es determinante. Si yo creo que puedo, lo voy a hacer. Si no me creo capaz, no lo voy a intentar, ¿ya? Habitualmente en pocas semanas las madres se convierten en grandes expertas para la alimentación de su bebé y es porque lo van conociendo y se van conociendo mutuamente y esto ayuda obviamente en la lactancia. Cuando el bebé se dispone a mamar, el tejido del pecho materno durante el acople, ¿cierto? Consigue cerrar el defecto que tiene el labio leporino y permite así que el bebé realice este sello hermético y pueda extraer la leche del pecho sin mayor dificultad. En ocasiones, obviamente, dependiendo del tamaño del defecto y de la localización, puede ser necesario que la mamá se ayude con los dedos, agarrando el pecho y tapando el defecto para lograr conseguirlo de una mejor manera.
Y la mejor postura para alimentar al bebé suelen ser las posturas donde el bebé está erguido o semierguido, caballito nuevamente. Estas posturas también permiten a las madres sostener el pecho y al bebé con más firmeza, y además el bebé puede regular mejor la succión y la leche que está ingiriendo. No es una contraindicación, pero sí se necesita mucho apoyo y contención, sobre todo en los primeros días. Acá hay un video que les puse acerca de la relactación y sonda al pecho. Es del MinSal, para que lo puedan ver después. Y ahora vamos a hablar de la importancia y el impacto del parto y la lactancia, la importancia y el rol fundamental que tenemos como equipo de salud en este momento. Se ha estado estudiando que las condiciones del parto influyen directamente sobre el funcionamiento adecuado de la lactancia. ¿Esto por qué? Porque las distintas intervenciones generan distintos procesos hormonales, ¿ya? Partiendo por el tema de la cesárea, pensemos que la cesárea es una intervención quirúrgica. La cesárea es antinatura. No es una opción, no es como que yo dijera, quiero que mi hijo nazca por cesárea. No debiese ser así, ocurre, pero no debiese. La cesárea es antinatura. Y esto se traduce también en un problema al amamantar. ¿Por qué? Porque se asocia la cesárea con una demora en la bajada de la leche ya madura y una menor duración de la lactancia como tal. ¿Esto por qué? Porque como les había comentado en el primer módulo, el tema del alumbramiento como tal, esa expulsión de la placenta es lo que provoca esta baja hormonal, ¿cierto? Que va a permitir que la prolactina aumente. Ese alumbramiento no ocurre de manera natural en la cesárea, por lo tanto esas hormonas se demoran mucho más en bajar este nivel de oxitocina, por lo tanto la prolactina no se activa tan rápidamente y esto se demora, esto se traduce, perdón, en la bajada de la leche. Esto a su vez asociado al dolor de la madre post cesárea. Una madre por cesárea tuvo una intervención quirúrgica, tuvo puntos, sutura, le desgarraron piel, cierto músculo, el tejido adiposo, cierto todo para lograr llegar al útero. El útero también sufrió una incisión, por lo tanto es un proceso doloroso, ¿ya? Y esto también se traduce en esta dificultad para amamantar. Tenemos también el impacto que tiene la analgesia farmacológica en general. Esta analgesia se relaciona con una succión menos vigorosa y el estado de alerta disminuido del bebé. Si tenemos un bebé que no está tan despierto o no está succionando bien, claramente vamos a tener problemas de lactancia, porque puede que el bebé no tenga un buen acople o que no se esté alimentando adecuadamente. ¿Ya? También el hecho de administrar fluidos endovenosos a la madre se traduce en pérdida de peso del recién nacido. ¿Por qué? Porque este recién nacido está sobrehidratado. Al estar sobrehidratado, ¿cierto? Produce esta mayor pérdida de agua postparto y produce edema en las mamas y en la areola de la madre, y esto también a su vez dificulta el acople y la transferencia de la leche. También otro que tiene gran impacto en la lactancia son los partos prolongados o los partos traumáticos, porque esto se asocia con una demora en la bajada de la leche por el exceso de oxitocina y cortisol que tenemos en nuestro organismo. Estos niveles de estrés, ¿cierto?, hacen que no esté produciendo la prolactina que debería, o que la oxitocina no se esté liberando adecuadamente. También esto ocurre mucho en los forceps. El miedo de la palabra forceps afecta en la lactancia. Y en caso de partos difíciles, además el bebé puede tener dolor o puede tener estrés, ¿cierto? Puede venir con sufrimiento fetal. Y esto también afecta la succión y altera todos sus reflejos de alimentación. Vamos a tener un niño que está cansado, ¿ya? Porque él también se estresa. Si la madre se estresó, el bebé también se estresó. El parto también es un proceso traumático para el bebé. Por eso la madre y el bebé necesitan dormir postparto. Tienen que recuperarse. Es una pérdida de energía increíble. Ya, así que los partos prolongados obviamente también se traducen en problemas de lactancia. Es por eso que en el primer control, en la primera llegada que tenemos con esta madre postparto,
le preguntamos qué tipo de parto tuvo, no para saber, para llenar las fichas, sino que para saber cómo esto puede afectar en la lactancia. Tenemos también que cuando ocurrieron hemorragias, esto ya es una hemorragia severa. Cuando ocurrió una hemorragia severa de la madre, esto podría afectar la irrigación de la hipófisis, ¿cierto? Y se produce un daño isquémico en la hipófisis, que se traduce en la alteración de la liberación de prolactina y oxitocina, entonces no se produce el proceso de lactogénesis, ¿ya? Esto no es muy común, es algo de hecho bastante grave que podría ocurrir, se conoce también como el síndrome de Sheehan, y es esta isquemia de la glándula pituitaria, ¿ya? Esto es en caso de una hemorragia que no se controla a tiempo, nadie se dio cuenta que había una hemorragia, esto no pasa porque las puérperas las tienen bajo control, ¿cierto? Pero eh, podría llegar a pasar en un 0,1% de la población. Y también tenemos el impacto de la oxitocina sintética. Esto se asocia frecuentemente a dificultades en la lactancia porque se demora el inicio de la producción de la leche, porque la oxitocina sintética no atraviesa la barrera hematoencefálica, entonces no traspasa esa información. Entonces, como ya vimos, pues estos distintos tipos de partos, ¿cierto? De estos distintos tipos de dar a luz influyen y determinan cómo puede funcionar o no el hecho de amamantar. Perdón. Existen estudios de Niels Bergman que los dejo invitados a que lo busquen, lo vean, lo lean. Es bastante interesante lo que él ha hecho. Él establece que se tiene que favorecer siempre el contacto piel a piel, que hay que apoyar, educar y fomentar la lactancia materna exclusiva, que hay que vigilar y observar a la madre y trabajar en equipo y derivar cuando corresponda, y que siguiendo estos pasos vamos a lograr establecer eh, una lactancia materna eficaz, efectiva y que sea realmente un gran aporte para la madre y para el bebé. ¿Quién rayos es Niels Bergman? Aquí les voy a hacer una pequeña introducción. Es un médico neonatólogo especializado en neurociencia perinatal. Sus investigaciones sobre el contacto piel con piel revolucionaron sobre todo la atención que se da con los prematuros. Este hombre que ven acá es el responsable de que a los bebés prematuros hoy en día en las UCI se los ponga piel con piel en el pecho de la madre. Es gracias a sus estudios, ¿ya? Él plantea muchas hipótesis importantes, tiene muchos estudios que ya hoy en día están traducidos al español para que de verdad lo busquen, se los recomiendo 100%. Él plantea que tras el parto la separación del bebé del cuerpo de la madre no debiese existir o que debiese ser la menor posible. ¿Ya? El cuerpo de la mamá es el hábitat natural del recién nacido y mantenerse en contacto con él permite una buena regulación de la temperatura, del ritmo cardíaco, de la respiración, de la sintonización de la frecuencia cerebral del bebé con la mamá. Por lo tanto, alejarlos provoca estrés en ambos, sobre todo en el recién nacido. Y esto se traduce también en problemas, digamos, no solo de amamantamiento, sino que también de apego. ¿Ya? Esto es lo que plantea básicamente en sus estudios, de que el contacto piel a piel es muy beneficioso, que tiene que preocuparnos como equipo de salud los daños y los riesgos que produce esta separación del cuerpo de la madre. De hecho, el contacto piel con piel es parte de, lo plantea como una parte de nuestra biología natural que requiere, se necesita ese contacto y no es que sea lo mejor, es que es lo normal, es lo natural para nuestra biología, mientras que estar separado es algo que es nocivo y antinatural para nosotros, ¿ya? El olor de la madre, ¿cierto?, determina la capacidad del bebé de controlar el sueño y el despertar, que permite también al bebé localizar el pezón y sentirse seguro y a salvo como mamíferos que somos. Y todo ello configura también lo que es la amígdala del bebé, la glándula responsable de las reacciones emocionales primarias y de la segregación de dopamina. También habla de que la inteligencia es una cosa extraña, nadie sabe realmente lo que es, y que para él, ¿cierto? Lo que más importa es el desarrollo de la inteligencia emocional, que depende de esta amígdala, y teniendo en cuenta además que
todo este cableado del cerebro se construye a partir del cerebro emocional hacia arriba. Por lo tanto, el contacto piel a piel, el estar ahí, el hecho de amamantar, el apego es algo indispensable para el desarrollo de un ser humano en todos sus ámbitos, ¿ya? Así que los dejo recomendados a que busquen sus estudios. Es bastante interesante, lo pueden encontrar ya la mayoría de sus estudios hoy traducidos al español. Así que espero que les haya sido de su agrado este módulo y que hayan aprendido cosas nuevas. Nos vemos en el siguiente módulo.